Buenas noches para todos los hermanos invitados que están esta noche, bienvenidos, buenas noches. Yo creo que ya por la hora vamos a iniciar. Entonces quiero, como delante de Dios, podamos orar todos juntos con los hermanos y las personas que estén nuevas también podamos únicamente cerrar nuestros ojos y agachar la cabeza ante Dios, nuestro Padre. Entonces vamos a orar. Padre amado, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, este espacio para poder meditar en tu palabra, para únicamente darte gloria y alabanza a ti, Señor, porque nosotros así todos los días, por engaño de Satanás, Señor, vivimos así creyendo a nuestros pensamientos, a nuestra vista, Señor, porque verdaderamente esta vista sucia que así mete Satanás para que nosotros no podamos verdaderamente así creer a tu palabra, Señor, pero tú eres más grande, Señor, y aunque llegue la situación, nosotros siempre veremos la salida por medio de tu palabra, de tus siervos, Señor, de tu iglesia, de tus hermanos, Señor, de tus maestros, de los niños de escuelita, Señor, de cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor, porque ellos también van a ser usados grandemente por ti, Padre, para predicar este evangelio, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, que seas tú, Señor, así pudiendo conectar nuestro corazón con la palabra de Dios, Señor, porque verdaderamente por nosotros no podemos, no tenemos capacidad, Señor, pero te damos gracias, Señor, porque verdaderamente estando perdidos, Señor, en delitos y pecados, Señor, tú enviaste a tu Hijo, Señor, para poder redimirnos, Señor, para poder perdonarnos eternamente, Señor. Yo te doy gracias, Señor, que el día de hoy podamos meditar en tu palabra, Señor, y así sea de gran edificación, Señor, y para que nuestro corazón quede esa palabra, Señor, y para que podamos ver así como trabaja tu palabra, Señor, en cada una de nuestras familias, de nuestras vidas, pero más importante en nuestro corazón, Señor, que esa palabra pueda llevar así fruto en nuestro corazón, Señor, que no quede en la cabeza, Señor, sino que vaya al corazón, Padre, porque, Señor, a ti te place, Señor, que cada uno de los que está acá, Señor, no es porque queramos, Señor, sino porque tú nos trajiste, Señor, y porque nos redimiste y nos diste tu eterna misericordia y gracia, Señor. Gracias, Padre, en este día, Señor, en esta noche, Señor, bendiga a cada una de las personas que está acá, Señor, que puedan conectar, Señor, con tu corazón, que es tu palabra, Señor. Yo dejo este precioso momento en tus manos, Señor, y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, para las personas nuevas, me presento, mi nombre es Cristian Camilo Corso, tengo 36 años, vivo en la ciudad de, vivo en Colombia, en el país de Colombia, en la ciudad de Bogotá. Y bueno, el día de hoy, para los hermanos, ya saben, ¿no? Estamos en campamento y para las personas que no saben, pues están cordialmente invitadas para que puedan venir acá a la iglesia de Bogotá, en Engativá Pueblo, para que puedan estar acá en los seminarios bíblicos que va a haber, porque pues ya se cerraron las inscripciones, pero pueden venir a los seminarios bíblicos de 7 a 9 de la noche, para que así sea de gran alimento espiritual para sus corazones, para sus vidas y puedan ver el trabajo de Dios, pero únicamente por la iglesia, ¿sí? Por los siervos, por la iglesia de Dios es que podemos avanzar, ¿sí? Entonces, sí, todos están totalmente invitados para que puedan venir, ¿verdad? Dios ha preparado un tiempo muy hermoso por medio de sus siervos, por medio de su palabra, y este campamento, la finalidad de este campamento es únicamente para predicar el evangelio, para que todas estas almas puedan recibir la salvación, ¿sí? Y para que así también puedan y compartir a sus familiares, ¿no? De verdad, Dios los va a usar grandemente. A cada uno de los que están acá nos va a usar grandemente, sí, pero únicamente es la obra de Él. En esta noche quiero ir a Proverbios, al libro de Proverbios, Proverbios 15:15. Muy importante que podamos mirar toda la palabra, entonces si tienen sus Biblias que puedan también abrir la Biblia, porque no es lo que acá como yo sepa o interprete, ¿no? Sino estamos hablando de la palabra de Dios, que es la verdad, ¿sí? Entonces voy a leer Proverbios 15:15. Dice:
Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Solo ese versículo por ahora. Mm, como ya acercándose el campamento mundial, pues hoy tengo que darle la gloria y la honra a Dios porque realmente mi familia, la familia que Dios me dio, ¿no? Somos cuatro, mi esposa, mi hijo que tiene 14 años, mi hija tiene 11 años y pues ya no, somos cuatro. Y claro, ahorita llegando al campamento mundial, pues realmente en este momento la realidad era que no teníamos el dinero, sí, pero solo por la gracia y la misericordia de Dios, no porque yo haga algo, ¿no? Aún yo trabajo en un taxi, pero verdaderamente toda mi vida, mi trabajo y quien provee mi casa es Dios 100%, ¿no? Entonces hoy quería como hablar como verdaderamente y tener agradecimiento delante de Dios y para que así también transmitir la esperanza a sus corazones porque verdad Dios es fiel, ¿no? Y hoy así viendo, ya pasando el transcurrir de los días, estamos a, ¿qué es? Hoy es lunes, ¿no? Ya estamos a 2 días, sí, 2 días para iniciar el campamento, pero claro, ya como hay que reunir cierto dinero, pero verdaderamente ese dinero no es para los siervos, ¿no? No es para los hermanos, sino ese dinero está destinado es para poder seguir predicando el evangelio, porque aún así ese dinero que de pronto Dios nos da a nosotros y podemos entregar en la iglesia, eso ni siquiera cubre, ¿no? Es muy poco dinero para todas las preparaciones que lleva en el campamento mundial, pero así de verdad, estos últimos días estaba un poco cargado, ¿sí? Porque, aclaro, acá la palabra nos habla, ¿no? Que todos los días del afligido son difíciles, ¿sí? Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y es verdad, ¿no? Así todos los días son difíciles, ¿no? Verdaderamente, y quién no vive afligido, ¿no? Pero verdaderamente yo mirando como esa palabra, el sinónimo de afligido no es estar derrotado, ¿no? Sino es otro contrario, ¿no? Así como es estar como cansado, pero no derrotado, ¿no? Así nosotros los justos muchas veces vivimos afligidos, ¿no? Y también las personas del mundo, ¿no? El pecador también vive afligido, ¿no? Pero yo he visto verdaderamente hoy por medio de esta palabra que el afligido sí, se aflige, es verdad, pero no está derrotado, ¿no? Sino verdaderamente veo sí o sí el trabajo de Dios y estando todos estos días así sin el dinero, yo así como a veces, aunque uno no quiera, como empieza a llegar esa carga, ¿no? Esa duda, ¿no? ¿Será que esta vez no voy a ir al campamento? ¿Será que Dios esta vez no? No, sí, empieza a levantarse esta queja, ¿no? Satanás empieza a trabajar, es muy astuto, pero gracias a Dios por Dios mantenernos en la iglesia, porque por medio de la palabra del siervo uno vuelve, ¿no? Al corazón de Dios, porque es Dios quien nos estableció a ellos ahí, y realmente yo podía ver, ¿no? Ayer el siervo en la mañana era muy claro y compartía como verdaderamente en Ruth, y como Melquisedec, ¿no? Bueno, así él compartió que verdaderamente Belén es la casa de pan, ¿no? Y Belén es sombra de la iglesia, ¿sí? Entonces, realmente como Jesucristo, por eso nació en Belén, ¿no? Verdaderamente Jesucristo no nació en otro lado, sino fue en Belén. Y Jesucristo nació en la iglesia, ¿no? Así como para yo poder haber recibido la salvación, tuve que así no haber hecho nada, sino Dios me trajo a la iglesia, ¿sí? A Belén. Y aquí fue donde yo recibí ese pan, ¿no? En su casa. Y así yo viendo de verdad, me siento muy agradecido hoy con Dios porque como dice su palabra, ¿no? Como no teniendo nada, pero teniéndolo todo, ¿sí? Y es verdad, ¿no? Nosotros muchas veces vivimos con mucha angustia, con mucha queja, aún siendo justos, ¿sí? Pero Dios aún así siempre está ahí, ¿no? Con su misericordia, aún nosotros siendo desobedientes, pero Él siempre se permanece fiel en su promesa. Y yo veía estos últimos días hasta el final, como en mi matrimonio, ¿no? Para las personas que no saben, pues me casé hace 2 meses, yo compartí eso la última vez.
solo por la gracia de Dios, porque no tenía un peso, ¿no? Aún así, un seminarista de la iglesia, ellos aún han pagado, ¿no? Pero con gran vergüenza, pero también con gran felicidad, sí, ¿verdad? Dios me ama mucho, ¿no? Porque no teniendo un peso, pero Dios como respaldó para que nos pudiéramos casar, ¿no? Porque era una boda que había que reunir un promedio de cierta plata, pero ahí es a donde Dios como empieza a mostrarnos, ¿no? Que no es por nuestras obras, ¿no? Sino verdaderamente solo por Jesucristo, ¿sí? Que Él ahí siempre, siempre respaldando su promesa y, ¿verdad? Yo cada vez puedo tener más agradecimiento y verdaderamente puedo ver de otra manera mi vida, ¿no? Verdaderamente no verla con mis ojos, ¿no? Sino con las gafas de Dios. Y con las gafas de Dios es como viendo únicamente su palabra. Y así como mi matrimonio, ¿no? No teniendo nada, a lo último pude ver cómo Dios respaldó todo y suplió todo, ¿no? Porque yo viendo, ¿verdad? Otros hermanos, sí, pero claro, Dios trabaja diferente en el corazón de cada uno de nosotros. Pero, ¿verdad? Yo hablaba, ¿no? Viendo el siervo de Dios, hay un pastor, el pastor Tito. Dios ha trabajado mucho en mi corazón por medio de ese siervo y él una vez compartía y él decía verdaderamente que nosotros como hijos de Dios no podemos hablar de un testimonio verdaderamente desde la teoría, sino verdaderamente viviéndolo, ¿no? Y así yo he podido ver cómo, verdad, viviendo he visto verdaderamente cómo solo por la fe el justo vive, ¿no? Solo creyendo y esperando en sus promesas como dice su palabra. Y así claro, nos casamos y claro, ¿qué piensa uno? No, ya nos casamos y todo es color de rosa, ¿no? Pero no, no ha sido así, ¿no? Ha llegado mucha situación, pero únicamente solo por estar ahí, ¿no? Verdaderamente en Belén, en la casa de Dios, que es sombra de la iglesia, por estar solo en la iglesia, ¿no? No porque yo haga algo, no porque sea obediente, pero únicamente solo por la misericordia de Dios que me trajo al mejor lugar del mundo, a su iglesia, ¿sí? He visto cómo Dios me ha ayudado, ¿no? Y cómo, verdad, solo Él solo se glorifica, solo es la honra para Él. Y así hoy me llamaba una hermana de la iglesia que está encargada en el departamento como de, sí, está encargada de llamar a cada uno de los hermanos, de los invitados. Yo pertenezco al ministerio de maestros, Dios me puso en el mejor ministerio del mundo, que es estar con los niños de escuelita y eh, ahorita el domingo terminando el culto se reunían todos los maestros y un evangelista nos decía quién de ustedes ya pagaron. Y claro, todos, prácticamente todos alzaron la mano, ¿no? Y adivinen quién no había pagado. Pues mi esposa, yo y como tres maestros, no, no habíamos pagado, pero Dios ya nos había dado la plata, ¿no? Pero aún así, como la fe que Dios me ha enseñado por medio de los siervos, ¿no? Verdaderamente, no porque yo tenga alguna capacidad, sino verdaderamente Dios es muy hermoso. Por medio de sus siervos nos enseña la fe, ¿no? A no mirar nuestra situación, sino únicamente a creer la palabra, ¿sí? A negar mi pensamiento, mi sentimiento, y Dios me lleva a esa situación, pero ¿para qué? Para únicamente para darme su misericordia. Y así yo viendo un día, quiero testificarles esto, un día estando en la iglesia en escuelita de maestros, pero antes de contarles esto, debo contarles que mi esposa ya lo sabía, ¿no? Llevaba 3 años sin venir llevaba como 2 años y medio, venía intermitentemente, ¿no? Pero Dios me llevó a esa situación, ¿no? Porque Dios dice que Él da tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y es bueno, pero yo como veía malo, ¿no? Pero aún estando ahí en la iglesia y solo por caminar y avanzar únicamente con la iglesia, solo caminar, ¿no? Ahí, aunque mi situación fuera esa, una vez una hermana, la esposa de un guía zonal, ella me dijo, no, hermano, usted solo camine, ¿no? Y avance con la iglesia y usted va a ver el trabajo de Dios. Y aún así, ¿no? Yo no conociendo, no conozco nada y, verdad, nunca conoceré, pues, no se trata de conocer, sino únicamente solo escuchar y ver el trabajo de Dios y esperar en Él. Dios respalda. Y así como escuchando y a esa hermana, pero verdaderamente no es esa hermana, ¿no? Es Jesucristo que vive en cada uno de los hermanos y es Dios, ¿no? El mismo Dios me transmitía la esperanza y ella me decía, mientras usted esté en la iglesia, ella va a venir, ¿no? Y aún así
durante 2 años y medio, cada 8 días, yo estaba en los zonales, pero no porque fuera el más fiel, ¿no? Sino porque no había ningún otro lugar a donde hubiera esperanza, ¿sí? Pero, de verdad, Dios como trabajando y en mi corazón y en el corazón de ella. Un día me cansé de creerle a Satanás, me cansé de creerle a esos pensamientos, ¿no? A ese razonamiento, y estando en la iglesia con todos los maestros, un día me dijo, el pastor Tito fue claro, ¿no? Y él dijo, ¿no? O crees a tu pensamiento o crees a la palabra de Dios. Eso también lo habla mucho el pastor Oxopar, el siervo de Dios. Es lo que Dios nos ha enseñado por medio de sus siervos, ¿sí? Y verdaderamente no es una teoría, ¿no? Hoy en día puedo ver verdaderamente es únicamente la obra de Dios, el testimonio que yo tengo en mi vida, ¿no? Porque es la verdad y se cumplió, ¿no? Todo eso que aún yo no creyera, pero ahorita compartiendo con otras dos maestras este testimonio, y la palabra de Dios dice que aún nosotros seamos incrédulos, ¿no? Eso no hace nula, no hace nula. Esta palabra de Dios se cumple sí o sí, ¿no? Aún nosotros no creamos, aún nosotros nos carguemos, aún tengamos muchas situaciones, pero eso se cumple, ¿sí? Y Dios está vivo y verdaderamente acá yo soy únicamente ese instrumento y la prueba fiel de que Dios cumplió su promesa, sí, que también va a cumplir la promesa en ustedes, en cada uno de ustedes y en sus familias, porque yo recuerdo estando en la iglesia un día en reunión de maestros, estábamos ya terminando de organizar todo porque en la iglesia se reúnen los sábados los niños también para escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Pero de otra manera diferente, eh, por medio de mímicas, por medio de alabanzas, es diferente, ¿no? Pero ese día se terminó y yo recuerdo que cuando el pastor Tito me habló de eso, pero verdaderamente no fue el pastor Tito, ¿no? Sino fue Dios por medio de su palabra. Él me dijo como, ya no creas más a tu pensamiento, ¿no? Solo únicamente crea tu palabra y avanza, ¿sí? Y ese día muchas hermanas me empezaron a preguntar, me dijeron, hermano, ¿en dónde está su esposa? Y yo, ¿mi esposa? Y yo dije, voy a creer a mi pensamiento. No, yo dije, mi esposa está acá, pero eso no era la verdad, ¿no? Esa era mi realidad. La realidad era que mi esposa estaba en la casa. Pero yo empecé a hablar, ¿no? Lo que dice su palabra, ¿no? Así, su palabra dice que Números 14:28. No había preparado la palabra, la verdad llegué un poco tarde, pero ahí dice Jehová, ¿no? Que así como habléis a mis oídos, así hablé yo con vosotros, ¿no? Entonces empecé a hablar, ¿no? Lo que decía Dios, que así como hable delante de Él, así Él habla con nosotros. Entonces si yo seguía diciendo que mi esposa estaba en la casa, Dios qué me decía, amén, listo, está bien, si para ti es mejor y es más fácil creer a lo que estás viendo que creerme a mí, bueno, adelante, ¿no? Pero ese día esa palabra llegó a mi corazón y verdad, como Dios estando en la iglesia me habló y me dijo, habla, tu esposa está acá. Recordando la palabra del siervo, tu esposa está acá. Gracias, y es así, Números 14:28. Muchas gracias, hermano. Es así, Números 14:28, porque el fundamento está sobre la palabra, ¿no? Sobre esta la roca, sobre Jesucristo, sobre Dios. Y debe ser así, Números 14:28. Muchas gracias. Y así, ese día yo empecé a decir, las hermanas me dijeron, hermano, ¿dónde está su esposa? Y yo dije, mi esposa está en el baño, dentro de la iglesia. Yo dije, mi esposa está en el baño de la iglesia. Pero eso no era verdad. Mi esposa estaba en la casa. ¿Y saben qué hicieron todas las maestras? Empezaron allá a mirar y volvieron. Oiga, hermano, usted ahora sí se volvió loco. Usted ahora sí se chifló. ¿Cómo va a decir que su esposa está acá si su esposa no está acá? Yo le dije, sí, mi esposa está para ahí, de pronto ya se fue para... Pero no era la verdad, ¿no? Pero verdaderamente, ¿yo qué tenía que? ¿Qué esperanza tenía en seguir creyendo a mi situación? No, me cansé, no, verdad. Dios me llevó allá, ¿no? Como a no mires más tu situación, créeme, ¿sí? Créeme, esto. Sí, así como habla una canción por ahí que dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, aunque sea esto, un poquitico, ¿sí? Un poquito, aunque sea solo por hablarlo, ¿no? Solo hablándolo.
Dios va a respaldar y respaldó a su palabra. Y así prontamente mi esposa vino, ¿no? Y verdad, como solo hablando, como yo quisiera ver, como quisiera ver, no, hablar lo que he visto por medio del poder de la palabra de Dios. Solo el hablar, ¿no? Solo cambiemos nuestra manera de hablar, ¿no? Aún llegue la situación que llegue, Dios va a respaldar, ¿sí? Porque ayer el siervo nos hablaba de esa, y él decía, ¿verdad? Nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿no? Y de verdad, nosotros no somos de los que retrocedemos, porque, ¿verdad? En nosotros está Jesucristo y nosotros ya tenemos la victoria, ¿sí? Pero Satanás siempre quiere que retrocedamos y no, nosotros ya tenemos la victoria por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Fue presentada y ya somos vencedores. Entonces así, de verdad, hoy me siento muy agradecido con Dios porque aunque no tenía el dinero del campamento, yo recordaba, ¿no? Y Dios estaba formando verdaderamente, su palabra está en mi corazón y verdad como está permitiendo crecer, ¿no? Pero esa vida espiritual no la he hecho porque yo sea alguien muy inteligente, porque haya leído mucho la Biblia, no, sino únicamente por estar en la iglesia. Pero no porque yo haya hecho, sino porque Dios me ha llevado por medio de situaciones a su iglesia, ¿sí? Y verdaderamente yo le doy gracias a Dios por los siervos y por la iglesia, porque verdaderamente si no fuera por la iglesia, yo ya no estaría aquí, quién sabe, ni siquiera estaría, ¿verdad? Estaría en el infierno, pero verdad, bendito Dios por su palabra. Y hoy puedo decirles, no había lo del campamento, pero hoy me llamó esa persona, ¿no? Porque iba lo de mi esposa, porque esa persona me llamó de la iglesia, una hermana de la iglesia, y me dijo, hermano, ¿y su esposa? Y yo, ¿ya pagó el campamento? Yo verdaderamente, así como el pueblo de Israel cuando fue sacado por Faraón, ¿sí? Allá, frente al río, ellos tuvieron que dar ese paso para que se abriera el río, ¿no? Y el pastor Tito me llamó y me dijo, hermano, ¿ya pagaste el campamento? Y yo, no, pastor, la otra semana. Y el pastor Tito me dijo, no, paga ya. Y yo decía, oiga, el pastor Tito como que no sabe que yo no tengo plata, ¿no? Yo apenas tenía 50.000 pesos en Nequi. Pero de verdad dije, es que esto, ¿quién me lo está hablando? ¿El hombre o Dios? Otra vez estás confundido por tu pensamiento, ¿no? Otra vez estás creyendo tu pensamiento, a tu situación. Y recordé, ¿no? Por medio del siervo, Dios trabajó y Dios me habló, ¿no? Paga, paga, paga. Solo teniendo los 50.000 de la cuota del carro, porque yo manejo un taxi, imagínense, son 90.000 pesos del carro. Pero esto es loco, ¿no? ¿Verdad? Solo soltando mi pensamiento, mi lógica, yo dije, tendría que pagar 90.000, o sea, tenía 50.000, faltaban 40.000 para la cuota y ahí para allá me faltaba lo de la gasolina. No es algo lógico que yo esos 50.000, pero solo por esa palabra que el siervo me la dio y no es si yo quiero, ¿no? Sino verdaderamente la palabra de Dios en nosotros se cumple sí o sí, ¿sí? Porque en Génesis cuando Dios habla a esa tierra, no, él no le dijo si usted quiere sea, no, como Dios dijo, se hizo, ¿sí? Y así como Dios habla por medio de sus siervos, se hace, ¿sí? Cuando verdaderamente así nosotros no podemos hacer nada, sino únicamente solo, no hay que hacer nada, sino verdad es asombroso, ¿no? Es maravilloso, ¿verdad? No puedo explicarlo, ¿no? Pero realmente es muy grandioso, Dios es muy grande por medio de sus siervos. Y esa palabra se quedó grande en mi corazón por medio de Dios, trabajando por medio del siervo de Dios, y así di los 50.000, ¿no? Porque nosotros tenemos un corazón miserable, pero a través de esa miserableza, de esa desgracia, de verdad que nosotros de verdad terribles, pero Dios trabaja y ahí recibimos la misericordia y la gracia. Pero solo así, ¿verdad? Viendo, yo soy un miserable, ¿no? ¿Quién soy delante de Dios? Soy miserable, no quiero soltar, ¿no? Aún quiero coger todo para mí, ¿no? Ah, estos 50.000 son míos, pero si mañana no tengo para pagar la cuota del carro, ese soy yo, ¿sí? Pero verdaderamente Dios me lleva a mostrarme que verdaderamente no se trata de lo que yo haya hecho, sino de lo que Dios ya hizo y Dios ya tiene preparado. Y así, dando los 50.000, Dios empezó a abrir un camino, de verdad que tremendos, hermanos. El domingo terminando así la reunión de maestros, entonces él decía, el evangelista, que quien no había pagado. Yo alcé la mano, ¿no? Con mi esposa con mucha vergüenza, ¿no?
Y aún así, hermanos, a mí Dios en diciembre me dio la plata para pagar, pero uno no menosprecia a los pastores, menosprecia a los siervos, pero Dios a mí me dio un tour en el taxi de ir a Medellín y volver, y me pagaron 2 millones de pesos, ¿sí? Y yo qué tenía que hacer con ese dinero, haber pagado el campamento, pero Dios sabía, ¿no? Aunque te dé esa plata no vas a pagar. Yo tengo la licencia vencida, hermanos. Desde que yo llegué a la iglesia de Dios, Dios únicamente me ha guardado, porque verdaderamente a mí me han cogido los policías de tránsito y yo tengo la licencia vencida y únicamente, ¿saben? Solo una vez me cogieron en el aeropuerto y yo ¿qué hice? Por favor, señor policía, tenga misericordia, tenga misericordia. Y de tanto que yo le dije misericordia, misericordia, ese policía se le olvidó y solo miró la cédula, porque él tenía que revisar a donde le hubiera revisado mi pase y el tarjetón, me hubieran quitado ese taxi. Pero solo por pedir la misericordia, él me dijo, yo le decía misericordia, misericordia, él que me dijo, váyase. Pero solo por pedir la misericordia, ¿no? Pero no la estaba pidiendo delante de él, sino pidiéndole misericordia a Dios, ¿sí? Señor, aún viendo a ese policía, pero no era él, ¿no? Dios estaba ahí en ese momento y Dios dio su misericordia por medio de ese policía de tránsito. Es algo imposible, ¿no? Que un policía de tránsito lo suelte a uno con la licencia vencida y que se le pase así de un momento a otro, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Pero verdaderamente solo Dios trabajó. Y así otro día también, volviendo a llegar al aeropuerto, Dios también trabajó, ¿no? Yo estaba parqueado en unos carriles del aeropuerto para los que conocen en Bogotá y hay un lugar donde es prohibido parquear, pero de verdad como muy desobediente, ¿no? Como de verdad así torpe, aún siguiendo, creyendo en sí mismo, en mí, qué puedo hacer, ¿no? Pero estando parqueado ahí y ya después de haber recibido la salvación, llegó una policía. Me tenían ya, ella decía que me habían ya visto desde atrás, por las cámaras del aeropuerto, tiene mucha seguridad, y ella me llegó ahí, me cayó, me dijo, joven, su licencia. Y yo únicamente me entré al carro y yo dije, señor, si ya es lo que quieres para mí, listo, está bien. Yo de una vez me bajé y le dije, mire, yo le voy a decir la verdad, yo no tengo licencia, la tengo vencida, no tengo tarjetón, mejor dicho, no tenía ni la culpa, no tengo absolutamente nada. Así se lo dije a ella, no tengo nada. Lo único que quiero decirle es, si quiere, llévese ese carro. Pero yo le dije, yo hoy quiero decirle a usted, ¿usted tiene pecado? Yo le dije a la policía de tránsito, ¿usted tiene pecado? Y ella me dijo, por favor, ¿usted cómo me va a hablar eso? Si yo pertenezco a tal iglesia. Y dijo, claro, todos tenemos pecado, ¿no? Yo le dije, pero yo le hago una pregunta, ¿Jesucristo a qué vino? Entonces yo le pregunté, listo, entonces hagamos una cosa, no le voy a preguntar si usted tiene pecado, yo le voy a preguntar, ¿usted es justa? Me dijo, ¿justa? No. Entonces ella, como empecé a compartir con ella y a predicar el evangelio, que Jesucristo había quitado su pecado, ¿sí? Que él ya pagó y que no podía ser que Jesucristo había pagado a media, sino que pagó completamente. Pero de tanto yo hablarle del pecado, o sea, ella que me dijo, ay no muchacho, usted sí que está loco, uy no, qué fastidio, me dijo. Ella me dijo, ya me fastidió de tanto hablarme de eso, me dijo, ¿usted tiene hijos? Y yo le dije, sí, yo tengo 3 hijos. Yo le dije, yo soy hijo de Dios y mire, así, pero Dios me tiene en este momento para predicarle el evangelio. Y ella me dijo, no, muchacho, usted está loco, me dijo, ¿cómo va a decir que no hay pecado? Pero solo por el evangelio puede ver la misericordia de Dios, ¿saben? Esa policía de tránsito me dijo, ¿sabe qué muchacho? Váyase, que ya me fastidió. Me dijo, y yo le dije, ¿y cuánto tengo que pagarle? ¿Cuánto tengo que arreglarle con la maldad de mi corazón? Y ella me dijo, no, váyase, uy, me dijo, no, váyase antes de que le haga el comparendo, no antes de que le quite ese carro. Uy, de verdad ese día yo decía, solo tú, Dios mío, de verdad, yo lloraba únicamente el agradecimiento, de verdad Dios quebrantó mi corazón porque Dios preparó ese momento para darme cuenta que ese evangelio de verdad me ha protegido del mundo, ¿no? Y que de verdad, venga lo que venga, Dios siempre nos va a proteger a ustedes también, ¿sí? Y de verdad, sí, yo ese día decía, de verdad, solo Dios, ¿no? Solo el evangelio. Y aún así, mi mamá no creía, pero podía compartirle ese día por medio de esa situación, ¿no? Fue una bendición poder haber tenido esa situación. Le doy gracias a Dios por cada una de esas situaciones que no nos gustan. A nadie le gusta tener una situación, ¿no?
pero verdad, esas situaciones es a donde podemos únicamente, solo como hablaba el pastor ayer, ¿no? Él decía que en las nubes podemos ver el arco iris, en las nubes, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, de verdad, no tengo cómo pagar, ¿no? Pero Dios es muy grande, Dios es hermoso y así para que sepan al finalizar de la reunión de los maestros y aún yo manteniéndome, ¿no? Solo creer en Dios, porque esa maestra que está encargada, ella me llamó muchas veces, yo me decía, maestro, es que lo llamo para ver si usted ya pagó, pero yo no había pagado, pero aún yo le seguía diciendo a ella, yo ya pagué, y ella decía, no maestro, pero es que usted no aparece acá. Yo le decía, maestra, aunque usted me siga diciendo, hermana, que yo no pagué, yo le voy a decir hasta el final que yo ya pagué, porque yo le creo a lo que dice Dios, ¿sí? Y Dios dice que los últimos seremos los primeros. Yo le dije, eso dice su palabra. Y si es así, así es, y así se va a cumplir, ¿no? Y esa maestra como dudando, ¿no? Pero de verdad no por lo que yo haya hecho ni porque yo tenga alguna capacidad, sino porque eso es lo que nos enseña Dios y es lo que nos ha enseñado por medio de sus siervos y de la iglesia. Yo le decía, maestra, yo ya pagué. Y aún mi esposa me decía, yo así una vez antes de ir al retiro de Armenia, yo dije que me había ganado el chance. Sí, yo dije, yo me gané chance, pero eso no era verdad. Pero yo dije, hasta el final, Dios ya me dio para pagar. No sea por el chance, no sé, pero y así también fui a Armenia, ¿no? Pero fui únicamente por la fe, solo hablando, ¿no? Y así como por la misericordia de Dios, pero no por mí, sino porque Dios es fiel en su promesa. Y en este tiempo, hoy, esa maestra me llamaba otra vez y me decía, maestro, qué pena, yo sé que es incómodo, ¿sí? Pero, por favor, ya el evangelista dijo que debía pagar. Yo le dije, mire maestra, la verdad, yo no tengo la plata, pero hasta el final yo le voy a decir que yo ya pagué, ¿sí? Porque así tenga que venir al campamento y pueda, no sé, estar desde afuera o pueda servir en alguna cosa, voy a estar, ¿sí? No como maestro escuelita, pero yo no voy a votar la promesa de Dios. Y yo, verdad, Dios no está muerto en mi corazón y Dios así va a ser. Y hasta el final yo ya pagué, ¿sí? Solo había dado 50.000 que Dios ya me había dado, ¿no? Pero solo como creyendo y ni por creer, ¿no? Sino solo por la misericordia de Dios, por tener al siervo al lado y, verdad, ese siervo, así como ese medio muerto, fuimos entregados, pero nosotros, ese medio muerto no se levantó porque sí, ¿no? Sino ese medio muerto, si él pudo levantarse, fue porque fue bajo el cuidado del mesonero, ¿no? En el mesón que es la iglesia y es el siervo, y así él pudo levantarse, ¿no? Pero él no se curó solito, a él lo curó, ¿sí? Dios por medio de su siervo, él fue sanándolo, ¿no? Ahí no lo dice, ¿no? Pero yo lo he visto en mi vida así, y he visto cómo Dios ha respaldado al siervo. Y a finalizar, esa hermana me decía como, bueno, yo voy a hablar con el evangelista y pues hermano, sí, amén, Dios le va a ayudar. Y a la final, pero en esa misma comunión entre ella y yo, Dios nos tenía ahí para compartirnos, ¿no? La fe, enseñarnos la fe a los dos. Y ella me decía, pues hermano, pues únicamente le puedo decir que en la iglesia me han enseñado que si usted está cargado o tiene algo en su corazón, hable con un siervo, ¿sí? Entonces yo le dije, sí, yo voy a hablar con el evangelista que está encargado, era el evangelista Andrés Galvis. Y yo iba a llamar al evangelista Andrés Galvis. Yo quería solo ya como quejarme, ¿no? Yo decía, verdad, solo eso empieza a salir, ¿no? Aunque uno diga que no, ¿no? Solo queja. Ah, Dios, ya no me ayudaste. Al final uno cree que puede tener la fe, ¿no? Pero al final Dios ya no me ayudó, Dios así, pero y empieza a levantarse, ¿no? Mi esposa, ah, Dios, pero mire, no hemos pagado, yo ya como que no creo otra vez en la iglesia, como que no creo en esto, no creo en esto, ¿no? Y así empieza Satanás también a trabajar, ¿no? Pero verdaderamente Dios se mantiene fiel. Y yo llamando al evangelista Andrés Galvis, no me contestó. Pero tiempo atrás había venido un diácono de Bolivia. Y ese diácono de Bolivia, él como por la iglesia solo siendo miserable, ¿no? Porque así recibiendo la misericordia, una sierva, una pastora, me contrataron para hacerles como un tour que conocieran Monserrate, ese diácono de Bolivia.
Y estando en Bolivia, pues Dios nos permitió compartir el corazón y claro, poder recibir la palabra. Es mucha gracia poder estar con un ministro y de verdad Dios me ama mucho y a ustedes también los ama mucho, ¿no? Porque de verdad nos tienen en el mejor lugar. Y ese día pudimos compartir, pero él se fue y después del tiempo él me llamó la semana pasada, pero Dios ya tenía preparado todo. Exactamente Dios tiene cada momento ya preciso para cada uno de nosotros, ¿no? Y ese siervo yo lo llamé hoy porque no me contestaba el evangelista Andrés Galvez, pero dije, de verdad Dios necesito un siervo, ¿sí? Y ya me recordé al diácono Jorge de Bolivia. Lo llamé, diácono, ¿cómo está? Bien, me dijo, hermano, cuénteme. Le dije, ¿está ocupado? Me dijo, no. Le dije, mira, diácono, la verdad es que estoy así, así, ¿no? Pero como nos enseñan en la iglesia, ¿no? Yo no llamé al diácono con el corazón de pedirle, de mendigarle, de insinuarle, porque yo dije, Señor, como en todas las veces que como tú me has enseñado en la iglesia, yo no quiero ver al hombre. Yo no voy a pedir, no voy a mendigar ni voy a insinuar. Yo únicamente solo llamaba al diácono para poder recibir la palabra, ¿sí? Para poder expresar y soltar lo que tenía en mi corazón. Pero ese diácono ni siquiera me dejó hablar, ¿no? Sino él me dijo, hermano, cuénteme. Él me había dicho unos días antes, porque él me pidió el favor de que le comprara unos medicamentos que acá en Colombia son más baratos que en Bolivia. Ya se habían conseguido, pero él me dijo ese día, hermano, ¿y necesita algo de Bolivia? Yo le dije, no, diácono. ¿Por qué le dije que no? Porque yo dije, claro, yo le hubiera poder dicho, sí, diácono, yo no tengo para pagar el campamento. Pero ¿saben algo? Yo dije, únicamente yo quiero experimentar a Dios, quiero experimentar la fe. Yo no quiero mirar al hombre, ¿sí? Yo verdaderamente, Dios, te quiero ver a ti, Señor. Yo no quiero mirar a ningún hombre, ¿sí? Como tú me has enseñado, no voy a mendigar, no voy a pedir ni voy a insinuar, ¿sí? Únicamente quiero verte a ti. Y ese día cuando voy hablando, yo no los llamé como para pedirle dinero, ¿no? Sino únicamente le dije, diácono, mire, y él nos dio esta palabra hoy, ¿no? No solo a mí, sino a ustedes, ¿no? Dios nos la dio por medio de sus siervos, de ese diácono. Y él dijo, Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y él me dijo, hermano, estando en la iglesia, venga la situación que venga, solo mire en Dios, solo confíe en Dios. Dios siempre va a dar. Por medio de sus siervos, siempre Dios nos ha enseñado, ¿no? Dios sí o sí va a darnos su gracia hasta el final. Hasta el final, Dios sí o sí. Dios nos está enseñando a confiar en Él, ¿sí? Pero solo esperemos en Él. Caminemos con la iglesia. Dios sí o sí va a darnos su gracia. Nada más. Nada de lo que están viendo nuestros ojos, eso es mentira, ¿sí? Y así a la final, el diácono me dijo, hermano, ¿usted por qué está cargado? Yo le dije, sí, diácono, yo no le estoy pidiendo, pero no he pagado el campamento, ¿sí? Y me dijo, ¿y el de qué le falta pagar? Me faltaba todo, ¿no? Solo he dado 50.000 de mi esposa, pero, ¿verdad? Así viendo, ¿no? Solo la misericordia de Dios, él dijo, hermano, mañana va un hermano de Bolivia porque yo voy a viajar a Argentina, no voy a acampar, pero me dijo, hermano, Dios ya te dio la plata, mañana Dios te envía la plata de acá desde Bolivia, ¿no? Verdaderamente, yo digo, ¿quién soy yo, Señor? No merezco tanta misericordia, Señor, ¿verdad? Pero, ¿verdad, Señor? Solo por Jesucristo, solo porque a Él le plació escogernos a cada uno de nosotros, Dios nos ama mucho, ¿no? Porque verdaderamente Dios me envió plata desde Bolivia, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Una persona que ni siquiera conoce, no, yo no conozco, él no me conoce a mí, pero solo porque Jesucristo vive en él y vive en mí, ¿no? Somos hermanos, ¿verdad? Y así Dios nos ayuda, ¿no? Y hoy en esta noche pues quería testificar eso, tenía mucho agradecimiento en el corazón, pero también sé que Dios quiere, así como por medio de la palabra de sus siervos, como me transmitió la esperanza, también transmitírsela a ustedes, que solo aquí, ¿no? Solo acá, este es el mejor lugar del mundo, la iglesia. Esta es la iglesia de Dios, ¿sí? Y que esto es únicamente para predicar el evangelio, ¿sí? Ya todo Dios lo tiene preparado, pero nosotros a veces por creer más a nuestro pensamiento, siendo justos, siendo salvos, solo como mirando nuestra situación, ¿no? Pero Dios ya preparó, Dios ya trabajó, Dios ya hizo, ¿sí? Únicamente solo confiemos y creamos, vengamos, escuchemos, ¿sí? Todas esas personas que están aquí nuevas, vengan a la iglesia. Aunque no entiendan muchas cosas, no se trata de entender, ¿no? Sino únicamente solo
escuchen, ¿sí? Dios va a trabajar, de verdad. Todo este tiempo que Dios me ha permitido y que Dios me permitirá, sé que van a llegar muchas situaciones, porque como justos, nunca esperen que todo esté bien. Eso lo dijo un ministro y un día Dios me lo permitió por medio de ese ministro. Él me dijo, como justos, nunca debemos esperar que todo esté bien, ¿no? Verdaderamente siempre, siempre esperemos que todo llegue mal, ¿no? Porque llegando el mal a nuestra vida va a prevalecer siempre el bien que es Dios y es su palabra, ¿sí? No esperemos que todo esté bien, siempre así como verdaderamente por eso llega la situación y nos derriba, ¿no? Por esperar siempre que todo esté bien, no, así no es verdaderamente en el Evangelio y Dios me está permitiendo aprender. Yo le doy gracias en esta noche a Dios porque me permite verdaderamente como testificar el trabajo de Él para todos ustedes, porque sé que Dios también va a trabajar en todos ustedes y está trabajando y le doy gracias a Dios porque únicamente me usa como instrumento para llevar su evangelio, que así pueda esa palabra trabajar en sus corazones y pueda transmitir mucha esperanza. Hermanos, todos, 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 vengan a la iglesia, ¿sí? Todos, de verdad, la bendición está en la iglesia, ¿sí? Afuera de la iglesia no hay nada. Si nosotros pensamos que podemos llevar una vida de creencia porque ya somos justos, que ya conocemos, es mentira, ¿no? El pastor ayer hablaba, ¿no? Compartía en la mañana, él decía, ¿no? ¿Verdad? Él no conoce, ¿no? De verdad, al pastor, el pastor Juan le decía a él, comparte, ¿no? Pero él no quería, ¿no? Pero de verdad, si ellos no conocen, nosotros qué podemos conocer, ¿no? Claro, a ellos también justos, nosotros también justos, ¿no? Pero no conocemos, por eso Dios estableció su iglesia, para que nosotros podamos recibir ese alimento, ¿sí? Porque muchas veces por engaño de Satanás pensamos, ¿somos justos? Ah, ya caminamos solitos, ¿sí? Pero así no, ¿verdad? Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, ¿no? Pero ahí no quedó. Ella sola no hubiera podido llevar su vida de creencia. Ella sola hubiera devuelto al pecado, Satanás la hubiera engañado, ¿cierto? Pero solo por estar con Cristo, ¿no? Así, permaneciendo en Él, así ella pudo, ¿verdad? Avanzar. Nosotros también estamos así, ¿no? Estamos en cuidados intensivos acá en la iglesia y siempre necesitaremos de la iglesia, primeramente de Dios, de su palabra, luego de sus siervos, ¿no? Y así de los hermanos, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque me haya permitido estar en este espacio para poder recordar y volver al corazón de Dios, que es su palabra, que es lo que ha hecho en cada una de esas situaciones y momentos de mi vida. Para con mi familia, Dios es bueno, de verdad, Dios no es malo, ¿no? Dios es bueno y todo lo que permite Dios siempre será bueno, hermanos. Y a cada una de las personas que están aquí nuevas, como únicamente solo avancen, ¿no? Conecten su corazón, escuchen la palabra, escuchen cada uno de estos siervos, porque en cada uno de ellos está Dios, está Jesucristo. Cada uno tiene un en live. Yo he podido estar en el taxi, cada una de las personas que están acá, Dios las puso para predicar el evangelio, ¿sí? Aún no entendiendo, ¿no? Pero no es entender, ¿no? Solo escuchar, ¿no? La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así lo dice Él, sí, esa es la verdad y así se cumple. Les doy muchas gracias en esta noche. Vuelvo y les reitero que los esperamos en la iglesia este fin de semana. Dios ya preparó, ¿no? Como recuerden, ¿no? Como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. Aún así, muchos de ustedes digan, no tengo para el bus, ¿no? No tengo para tal cosa, ¿no? Pero solo den el paso, ¿no? Así Dios va a abrir, Dios abre ese camino, ¿sí? Pero hay que dar el paso, ¿sí? Solo avancen. Dios nos enseña así por medio de sus siervos. Y es que es bíblico, ¿no? Esto es bíblico. No es porque lo que diga el hombre, no es lo que... Sí, sino que en ellos vive Dios, vive Jesucristo. Entonces, hay muchos secretos, ¿no? En la palabra de Dios. Para nosotros poder crecer espiritualmente, necesitamos sí o sí estar en la iglesia, bajo el cuidado de los siervos, tener la comunión con los hermanos, ¿sí? Es verdaderamente muy importante, 100% es la clave como en el Evangelio, ¿no? La comunión con los hermanos, congregarse, sí o sí, ¿no? Pero congregarse en la iglesia de los justos, no de los pecadores, ¿no? Porque de verdad, ¿qué sirve congregarnos en la iglesia de los pecadores?
voy a la lavandería, ¿no? A que me entreguen la ropa que limpia, ¿no? Pero hoy en día muchas personas van a una lavandería, le entregan la ropa sucia y son contentos, ¿no? Si yo voy a la lavandería, esa lavandería tiene que entregarme como la ropa limpia, ¿no? Pero así hoy en día las personas van a la lavandería y van a la iglesia, dicen, llegué a la iglesia donde Dios, pero entonces si yo voy a donde Dios, ¿cómo tengo que salir? Limpio, sin pecado, sin mancha, ¿sí? Creyendo en la obra de Jesucristo. Pero hoy en día todos dicen, ¿no? Ah, sí, nosotros creemos en Dios, claro, sí, en este mundo todo el mundo dice creer en Dios, pero ¿en cuál Dios? En el Dios de su pensamiento, en el Dios de su acomodo, ¿sí? En el Dios del engaño que mete Satanás, porque que está camuflado hasta en las mismas iglesias, ¿no? Para que verdaderamente no se pueda descubrir esta verdad, ¿no? Pero de verdad Dios es más grande y por eso Dios nos puso acá cada uno como siervos. Solo Dios, ¿no? Porque le plació. Y Él nos puso acá para hablar, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Esa lavandería, si es la lavandería que habla Dios, ¿cómo tiene que salir? Limpio. Si usted es pecador y va a la iglesia, ¿cómo tiene que salir? Limpio. ¿Sí? Y eso ya Dios lo cumplió por medio de su palabra. Vamos a ir por favor al libro de se me perdió. Qué pena. Listo. Por favor, vamos al libro de Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta ahí, hasta el versículo 3, 24 hemos leído. Cuando yo llegué a la iglesia, Dios me permitió llegar a la iglesia por medio de muchas situaciones y esta palabra, Romanos 3, 23 y 3, 24, claro, en la iglesia hablaban que yo no tenía pecado, pero de verdad yo siempre, como decía, esta gente no sé qué habla, estas personas así, con la maldad de mi corazón, siempre y verdad como en mi incredulidad, verdad como en mi supuesta inteligencia humana, ¿no? Creía que todas me las sabía, pero Dios me llevó a estos versículos por un... Claro, Dios empezó a incretar mi corazón, pero fue por YouTube. Y el pastor Oxopar compartió, el pastor principal de la iglesia de Dios, él compartió esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces acá es claro, ¿no? Dice que todos los que tienen pecado están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Todos los pecadores, ¿sí? Ahí habla, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todas las personas en este momento, revisando su corazón, y si son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios. Y estar destituidos de la gloria de Dios es decir que, ¿a dónde? ¿Al cielo? No, al infierno, ¿cierto? Y realmente mirando y creyendo en su corazón y delante de Dios, como verdaderamente puedan pensar en su corazón, de verdad, tenaz, ¿no? Porque ir al infierno y haber sufrido en esta tierra muchas cosas, ¿no? Por estar bajo el pecado, pero aparte de eso estar en una eternidad sufriendo, ¿sí? Como piensen, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hay? No hay nada, ¿no? Realmente, y no les preocupa. Es preocupante, ¿no? Y más que preocupante, verdaderamente su alma va a estar eternamente en el infierno, ¿sí? Pero eso es lo que hoy están enseñando en las iglesias, ¿no? Verdaderamente son pecadores y jajaja, riámonos, ¿no? Ay, seamos pecadores y guay, Dios te amo, sí, Dios, no, eso no es Dios, ¿no? Verdaderamente eso es mentira, ¿no?
Él dice, ¿no? Que en tu nombre echamos demonios, hicimos buenas obras, y Dios que dice a la final, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios no va a conocer al pecador, ¿no? Es como verdaderamente viendo yo en mi forma al cielo. ¿Ustedes creen que Dios me va a aceptar en mi manera? Si yo subo al cielo, lo contamino, sencillamente. Pero Dios dice que en 3:24, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces así, yo les digo a ustedes, yo trabajando en el taxi, recojo muchas personas del aeropuerto. Entonces, como ustedes cuando vayan a viajar y si se encontraran conmigo, perfectamente yo los llevo al aeropuerto, ¿cierto? Pero en el aeropuerto ustedes pueden llegar, claro, pueden llegar a la hora que es y todo, pero si ustedes llegan al aeropuerto, en toda la entrada les van a pedir el boleto. Y aunque ustedes digan, delante de la aerolínea, yo ya pagué, pero mire, vea, yo hice el pago, pero de boca, ¿no? Pero ellos, la aerolínea que les va a pedir, el boleto. Muéstrenme el boleto. Acaba de entrar a volar, pero con el boleto. Yo les hago una pregunta a las personas que están acá y que dicen que tienen pecado. ¿Tienen el boleto? ¿No tienen el boleto? No se preocupen. Acá está el boleto y es gratis. Romanos 3:24 dice que ustedes fueron justificados gratuitamente por su gracia. Ustedes fueron justificados, todos. Acá dice, no dice que yo solo fui justificado, que Chris King fue justificado. No, acá dice todos. Dice justificados, no está hablando en singular, está hablando en plural. Dice que fuimos justificados, todos, todo este mundo fue justificado gratuitamente por su gracia. La gracia es algo que no merecemos, porque nosotros no merecemos, pero Dios es Dios y Dios salva a quien le place. Haya hecho lo que haya hecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón, Dios mira la fe en su palabra, el creer en su palabra. Si ustedes hoy creen en su palabra, Dios, eso dice, ¿no? ¿Creen? Fueron justificados gratuitamente por su gracia. Pero no por mi gracia, no por la gracia de ustedes, dice por su gracia, ¿cierto? Por el regalo que no merecemos. Pero dice que no mediante lo que hayamos hecho nosotros, dice mediante hubo algo, ¿no? Mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo nos justificó, Jesucristo hace 2000 años fue clavado en un madero, acá le abrieron, ¿no? Fue humillado, fue escupido, muchísimas cosas padeció, pero con un solo propósito, con una sola esperanza. Yo hoy vengo a morir por todos ustedes, ¿sí? Yo ya pagué. Este es el boleto, Entren al avión, Romanos 3:24, ¿sí? Acá lo dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Acá está la justicia de Dios en su palabra. Jesucristo es Cristo. Jesucristo ya cumplió esa justicia. Nosotros no somos la justicia de Dios por nuestras obras. Nosotros somos la justicia de Dios por Jesucristo, por su palabra, ¿sí? Y dice que acá, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Yo soy salvo por la fe en su palabra, porque creo a su palabra, ¿sí? Para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, y dice, no hay diferencia, no hay ninguna diferencia. Para el que cree en él, no hay ninguna diferencia, porque no hay ninguna diferencia, ¿sí? Porque, claro, yo no voy a llegar al cielo en mi forma, pero Cristo que vive en mí, y acá que dice su palabra, que me justificó, fue y presentó esa sangre bendita en el cielo, ¿sí? Y me perdonó eternamente, ayer, hoy y mañana, y está trabajando en mi vida, está trabajando en mi corazón, y cada día crece más por medio de su palabra, no porque yo haga algo, por medio del trabajo de sus siervos, por medio de la escuelita, por medio de los niños de la escuelita, por medio de todos ustedes.
para que Cristo pueda crecer en mí, también va a crecer en ustedes, mientras ustedes van predicando el Evangelio. Solo usted crea, ¿no? No tengo pecado, Jesucristo me salvó. Jesucristo ya pagó. Vaya, dígaselo a todas las personas. Dios va a trabajar así. Únicamente solo comparta el Evangelio. Predique el Evangelio. No tengo pecado. Jesucristo pagó. Aunque mis ojos vean otra cosa, solo háblelo. Háblelo. No tengo pecado. Soy justo. Porque Jesucristo me justificó. Soy santo, justo y perfecto. Pero por la obra de Jesucristo me redimió. Amén. Todas las personas que estamos acá, amén, las promesas de Dios son en el sí, ¿sí? Y en el amén, amén, solo hablen, ¿no? En la escuelita he aprendido, Dios me ha enseñado por medio de los niños, ¿no? Hay una actividad, si quiere háganla las personas nuevas, ¿no? Y también los hermanos acá, 2 tarros, uno lo llenan de arroz, el otro también de arroz, 2 tarritos. Llenen 2 tarritos en su casa. Y durante 3 días, díganle cosas feas a este tarro. Feas. Háblenle muchas cosas feas a este tarro. Y en esos mismos 3 días, háblenle cosas bonitas. Háganlo, ¿no? Les voy a decir el resultado, ¿no? Pero si quieren, háganlo. Este tarro que usted le habló cosas feas, se va a pudrir. Este tarro, hasta más bonito se pone el arroz, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, si yo digo, soy pecador, soy pecador, soy pecador, creo en mí. No estoy creyendo en Dios, creo en mí. Pero si digo, soy justo, soy justo, soy justo, Jesucristo pagó por mí, creo en Dios. Dios dice, amén, eres mi hijo. ¿Sí? Y todo lo que es del Padre lo hereda el Hijo. Y por heredad ustedes tienen todo lo que tiene el Padre, ¿no? Conforme a su voluntad. Y Dios les va a dar y les va a dar en abundancia. No estamos hablando de la abundancia material. Sí, Dios también les va a dar para el campamento. Dios le va a dar para el colegio de sus hijos. Dios le va a dar una esposa. Porque así, ¿no? Dios me mostró eso. Dios me fue mostrando eso por medio de la palabra de Dios, de los siervos, del Evangelio, ¿no? Cuando muchas veces yo veía, salía de la iglesia y veía, Dios no te va a dar esto, tu esposa no va a cambiar, tú nunca te vas a casar, ¿sí? Dios nunca te va a hacer un siervo, Dios muchas cosas, ¿no? Pero eso es mentiras, eso no está escrito acá en la palabra de Dios. Dios tiene lo mejor para mí, ¿sí? Pero únicamente botando mi razón y llegando a la iglesia. Gracias, Señor, estoy en tu iglesia, soy justo, soy santo, soy perfecto, Señor, pero no depende de mí. Porque la palabra de Dios dice que no depende del que quiere ni del que corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Y hoy Dios ha llevado la misericordia por medio de ustedes, por medio de su palabra, para ustedes y para mí. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Dios nos dio su gracia, Dios ya preparó. Gracias, bendito Dios, porque hoy ya somos santos, justos y perfectos por la obra de Dios. Hemos sido redimidos. Y no hay otra cosa, no hay otra verdad, ¿sí? Únicamente de verdad, solo creamos, ¿no? Así Dios va a trabajar, sí o sí. Pues vemos problemas. Denme un segundo. Que Matusalén me... Estoy aprendiendo, ¿no? Matusalén me enseñó que es con la fichita. Sí, y ya por último, hermanos, pues le doy gracias a Dios por permitirme estar acá con ustedes, que puedan seguir conectando el corazón acá con cada uno de los siervos, porque en ellos está Jesucristo, no mirando al hombre. Aunque no entendamos muchas cosas, no, realmente Dios no es humano, Dios no es racional, entonces nunca lo vamos a poder comprender, ¿no? Sino no se trata de comprender, solo únicamente, de verdad, seamos felices. El tema de este campamento es la felicidad, y va a llegar mucha felicidad por medio de sus siervos que Dios envió. Vienen ya, creo que ya están hoy acá, y hay muchos siervos, ¿no? Muchos jóvenes, de verdad. Yo me siento muy agradecido con Dios porque ver a mis hijos en la iglesia es lo mejor, ¿no?
no estar en el mundo bajo como Satanás trabajan muchos jóvenes, ¿no? Y eso es lo que quiere Satanás, que nosotros no prediquemos, que nosotros no escuchemos la palabra. Satanás tiene miedo, ¿verdad? Satanás tiene miedo, hermanos. Satanás tiene miedo de Jesucristo que vive en cada uno de nosotros, porque Satanás quiere llevarse las almas para el infierno. Pero nosotros verdaderamente somos sus hijos y Él nos escogió a cada uno de nosotros para que nosotros llevemos esta noticia, ¿sí? Porque aunque nosotros nos veamos así, de verdad Dios nos ve de otra manera y de verdad como no mencionamos, ¿no? Verdaderamente esa potestad que Dios nos dio únicamente por medio de su Hijo, ¿no? De verdad nosotros tenemos la potestad como para dar muerte o para dar vida, ¿no? Pero solo por su palabra y por Jesucristo. Entonces así, por favor, anunciemos el Evangelio, somos justos, ya no hay pecado en nosotros, compartamos esa noticia, Jesucristo pagó completamente por nosotros, ¿sí? En nosotros no hay pecado, porque el decir soy pecador y creo en Dios, quiere decir que usted cree en su manera y que no cree en el Dios, no cree en Jesucristo, está creyendo en un Jesucristo que pagó a medias, ¿sí? Están creyendo en cuál Jesucristo, ese Jesucristo no existe, Jesucristo pagó completamente, ¿sí? Él pagó, ¿sí? Y verdad, así como solo compartamos y aún no creamos, soy justo, Señor. Yo únicamente así, Dios por medio de sus siervos, Él trabajó así, ¿no? Yo empecé a predicar, soy justo. Y habían muchas preguntas y aún llegan muchas preguntas a mi cabeza y Satanás pone mucho duda en mi cabeza, pero aún solo por la gracia y la misericordia de Dios que nos permita seguir hablando, somos justos, somos santos, somos perfectos y de ahí para allá Dios trabaja. Únicamente solo creamos a Dios, sí, esa es la fe, creer a Dios, creer a su palabra, no hay nada más, porque de verdad, estando en la iglesia, yo puedo ver estos últimos días, esos jóvenes con todo su corazón, echando el corazón, no solo únicamente danzando y como así, son unas jornadas muy extensas para esos jóvenes, ¿no? Yo digo, de joven, de verdad Dios sabe, ¿no? En qué momento trabajó en mi corazón, porque yo digo, de joven hubiera votado fácilmente, como es tan exigente esas danzas, ¿no? Pero ellos solo negándose, ¿no? Solo por ese corazón, no es el corazón de ellos, es el corazón que Dios les ha dado por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Se niegan y siguen danzando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ensayan hasta 10 veces, ¿sí? Pero solo únicamente, ¿cuál es el motivo, cuál es el propósito principal de esas danzas? Que puedan escuchar este evangelio, ¿sí? Entonces no menospreciemos lo que Dios preparó para nosotros, no menospreciemos lo que la iglesia preparó para nosotros. Aún no conozcamos, aún seamos hoy nuevos, aunque aún nos hayamos conectado hace 8 días, no importa, vengamos todos a la iglesia. Dios ya preparó, Dios ya tiene todo, ¿sí? No hay nada más. Verdaderamente creamos a Dios, no creamos a nuestro pensamiento y a nuestra vista. Vuelvo y digo, verdad, ¿no? Así Dios va a ayudar a cada uno de los que está acá, ¿sí? Porque yo he visto que esa promesa se ha cumplido. Y de verdad le doy gracias a Dios por esa infinita misericordia que tiene en nosotros. Pero no confundamos que porque nosotros seamos justos podemos hacer lo que queramos, ¿no? Sino verdaderamente Dios nos entregó en el mesonero, ¿sí? Al mesón, en el mesonero, que es la iglesia con el siervo. No confundamos, ni nos dejemos confundir, ni mezclemos. Por mezclar, porque nosotros mezclamos nuestro pensamiento con la palabra de Dios, pensamos, yo puedo hacer mi vida de creencia solo. Nosotros necesitamos permanecer en su palabra, la palabra de Dios lo dice, ¿no? Que quien permanezca en mí llevará fruto, ¿no? Y es así, es bíblico. Entonces creamos solo lo que dice Dios. Y así vamos a poder ver únicamente el trabajo de Dios, el trabajo de la iglesia, el trabajo de sus siervos, ¿no? En este mundo no hay nada, no tengamos esperanza en las cosas materiales, que sí, quien no quiere tener un carro, quien no quiere tener una casa, pero verdad, hermanos, nosotros ya como justos no nos vamos a llevar eso. Satanás es muy astuto, Satanás conoce nuestra debilidad y él trabaja y una y otra manera se mete, pero nosotros estando en la iglesia, teniendo palabra en nuestro corazón, eso es lo que nos guarda, ¿no? Y verdad, bendito Dios por su palabra, bendita sea su palabra, aleluya. Gloria a Dios por su palabra y en esta noche les doy gracias y así
quiero que por favor podamos orar. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, en esta noche nosotros te damos gracias, Señor, porque nosotros no teniendo ninguna condición, Señor, delante tuya, Señor, nosotros siendo así menospreciados, Señor, y siendo de los malos de este mundo, Señor, usted nos escogió para llevar esta buena noticia, Señor, pues esta buena nueva, esta hermosa palabra, Señor, que nos da vida a nuestro corazón, Señor, que verdaderamente solo tenemos así la esperanza, Señor, y así tú respaldas esa esperanza únicamente en tu promesa, pero no porque nosotros seamos fieles, Señor, sino porque solo fiel eres tú, Señor, porque el amor es tuyo, Señor, porque nosotros pensamos que podemos buscar amor en cada una de las cosas que hay en este mundo, pero no, Señor, eso es mentira. Este mundo está destinado a ser ya destruido, Señor. No busquemos más así, Señor. Permite que en nuestro corazón no busquemos el amor en nuestro trabajo, en nuestras esposas, en nuestros hijos, en cada una de esas cosas, Señor, que verdaderamente nos llena nuestro corazón, Señor, que únicamente usted nos tiene así predestinados es para compartir este evangelio y para que nuestro corazón se llene de tu bendita palabra, Padre amado. Yo te pido por favor en esta noche, Señor, que esta palabra, como dice tu palabra, no va a volver vacía, Señor, sino que va a llenar la palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor, y vamos a ser felices, Señor, vamos a ser gozosos como dice tu palabra, Señor, y vamos a ver, Señor, cómo tú, Señor, ya preparaste todo, Señor, porque Jesucristo murió y está sentado a la diestra de Dios Padre, pero no solo Jesucristo, Señor, nosotros como viviendo Cristo en nosotros, Señor, porque Jesucristo no solo murió, sino resucitó, Señor, y hoy vive en cada uno de nuestros corazones, Señor. Así, Señor, como Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, Señor, tú así también nos sentaste junto con Jesucristo, Señor, y nosotros estamos sentados, y estar sentados no es sinónimo de estar haciendo algo, Señor, sino de estar así relajados, solo viendo, Señor. Nosotros vamos a ver cómo cada uno de esos enemigos, Señor, que son esas dificultades, esas situaciones, Señor, tú ya las estás derribando y ya las derribaste, Padre amado, y nosotros creemos que es así, bendito Dios, Señor. Te pido por favor que ayudes a cada uno de estos grandes siervos, Señor, que seas tú trabajando, Señor, en sus corazones, Padre amado, en cada una de las personas nuevas, Señor, que seas tú, Señor, como dice tu palabra, Señor, que seas tú de Dios veraz, Señor, y todo hombre mentiroso, Señor, que cada palabra que hoy pudiste compartir por medio de tu testimonio, Señor, de toda la obra que tú has hecho en mi vida, Señor, y en la iglesia, Señor, porque no estoy hablando de mí, Señor, estoy hablando de tu obra, que tú seas manifestándote en el corazón, que cada uno de estos hermanos puedan llegar a la iglesia, a ese mesón con el mesonero, Señor, que sea el buen samaritano únicamente trayéndolos y seas tú glorificándote, Señor, para que así pueda, Señor, ser levantada cada vez más tu promesa, porque tú ya la cumpliste, Señor, y tú no eres mentiroso, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, bendito Dios, que cada uno de sus hermanos, en cada uno de sus hijos, de sus familias, de su situación económica, Señor, seas tú trabajando, Señor, y seas tú manifestándote y que cada uno de ellos puedan ser usados como para testimonio, Señor, pero únicamente para tu gloria, para dar alabanza de tu nombre, Señor. Y así yo te doy gracias en esta noche, Señor. Padre amado, bendito Dios, que seas tú, Señor, Padre, teniendo misericordia y que, Señor, así tú siempre sí o sí vas a darnos tu gracia, Señor. Sí o sí, Señor, nosotros nos llenamos de incredulidad, Señor, nos llenamos de basura de Satanás por medio de esa vista, Señor, pero eso es mentira, Señor, porque nosotros tenemos la vista tuya por medio de esas gafas, Señor, que es tu palabra y que, Señor, así tú siempre vas a estar con nosotros. Tú dijiste que estarías hasta el último día con nosotros, Señor, y así siempre tú lo cumplirás, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, porque verdaderamente nosotros pertenecemos a ti, esa es la única verdad, Señor. Somos pertenecidos a ti, tenemos un dueño, Señor, y ese dueño se llama Jehová, Señor. Es Jehová de los ejércitos, Señor, y es el Dios verdadero, Señor, que trabaje, Señor, y que permita, Señor, que estas palabras lleguen al corazón de cada una de esas personas y que así pueda
como Señor tu palabra decir que yo regué, Apolo sembró, pero tú eres quien dio a el crecimiento, Padre amado, que seas tú, Señor, esa semilla que pueda crecer en el corazón de cada uno de ellos, Señor, y que así también puedas ayudar para el crecimiento espiritual y que nos ayude, Señor, para estar siempre y no nos podamos apartar de tu iglesia, Señor, porque apartados nosotros como justos, Señor, yo como justo y cada uno de estos justos que están acá no podemos hacer nada, Señor, pero que seas tú llevándonos siempre, Señor, y siempre nosotros podamos hablar de tu obra, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, Señor. Te pido que seas tú llevando cada una de estas personas, dándoles el recurso porque ya se los diste, Señor, para que lleguen a tu iglesia, para que puedan dar ese bendito testimonio, Señor, y para que podamos así ya somos la luz del mundo, Señor, por medio de tu palabra, por medio de Jesucristo, por medio de tu bendita obra, Señor, bendito Jehová, Señor, que seas tú, Señor, exaltándote, glorificando a cada uno de ellos, Señor, por medio de esa muerte de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque has muerto por estos gusanos, Señor, que verdaderamente no somos nada, Señor, que somos únicamente del polvo de la tierra, Señor, que podamos creer en esa palabra, Señor, que tan difícil, Señor, pero nosotros somos de continuo únicamente el mal, Señor, pero el ver ese mal en nosotros nos lleva únicamente a no confiar en nosotros, sino confiar en ti, Padre amado, y poder llegar a tu bendita palabra, a tu bendita iglesia, a tus benditos siervos, a tus benditos hermanos, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que bendigas este campamento mundial, Señor, porque así hay muchas cosas que se necesitaban, Señor, pero tú ya supliste, Señor. Gracias, Padre amado. Solo tengo agradecimiento en tu corazón. Gracias por cada una de estas personas. Gracias por los siervos, Señor. Que tú seas tú siempre dándoles más salud, Señor, para que puedan darnos esa palabra, Señor, que transmites por medio del corazón de ellos, Señor. Que seas tú, Señor, Padre amado, que nos des ya así cada uno de nosotros esa gracia y misericordia para tener nuestra palabra bien verdaderamente forjada en nuestro corazón, Señor, y podamos llevar esa palabra a cada uno de los personas que tú ya tienes destinadas, Señor. Que te pido por favor, Señor, por las actividades, Señor, por los jóvenes, Señor, para que seas tú dándoles el corazón, por cada uno de los ministros, de los seminaristas, evangelistas, siervos, Señor, por cada una de las personas nuevas, Señor, por los niños de la escuelita, Señor, porque verdaderamente tengas misericordia de cada una de las personas de este mundo, Señor, para que cada uno de los hermanos que ya se hayan apartado, seas tú llevándolos, Señor, seas tú guardándolos, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque solo tenemos agradecimiento. Gracias, Señor, por esas benditas situaciones, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. De verdad te doy gracias, Señor, y en esta noche dejo este precioso momento en tus manos y hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.